Chica pobre con su bebé se queda dormida en el hombro de un CEO durante un vuelo, pero se despierta impactada cuando él. Antes de empezar, comenta a continuación la ciudad desde la que estás viendo el video. Disfruta la historia. El llanto de un bebé resonaba con fuerza dentro del avión, cruzando la cabina como una alarma desesperada. Varias personas giraron la cabeza molestas, mientras otras simplemente suspiraban en voz baja. Laura Delgado abrazaba con fuerza a su hija de 6 meses, Martina, tratando de calmarla con suaves movimientos y palabras susurradas al oído. Por favor, cariño, tranquila, decía entre dientes, con la voz quebrada por la fatiga. Llevaba casi 2 días sin dormir. Acababa de terminar un turno doble en la cafetería donde trabajaba y apenas tuvo tiempo de empacar antes de correr al aeropuerto. Había reservado ese vuelo nocturno desde Edimburgo hacia Birmingham con el último dinero que le quedaba, sabiendo que asistir a la boda de su hermana Paula era algo que no podía dejar pasar, por muy rota que estuviera su relación. Laura tenía 23 años, pero las ojeras y la expresión cansada en su rostro hacían que pareciera de más edad. Hacía meses que luchaba sola por mantener a su hija, desde que el padre desapareció apenas se enteró del embarazo. Su pequeño piso apenas era habitable y cada día tenía que elegir entre pagar la luz o comprar pañales. Una azafata, de gesto serio y unos 50 años, se le acercó con tono molesto. Señora, tiene que calmar a su hija. Los demás pasajeros quieren descansar. Lo intento, susurró Laura, con la voz casi sin fuerza. De verdad, normalmente no llora así, pero llevamos días sin dormir bien. La mujer se fue sin responder. Laura bajó la cabeza. Sentía el juicio silencioso de todos los que la rodeaban. Algunos pasajeros sacaban sus móviles, y no era difícil imaginar que la estaban grabando. Seguramente pronto aparecería en internet como la madre que arruinó un vuelo completo. Quizás deberías haber pensado eso antes de viajar. Murmuró un hombre al otro lado del pasillo, lo suficientemente alto como para que ella lo oyera. Laura tragó saliva. Lo había pensado, muchas veces. Incluso consideró viajar en autobús, pero su coche se descompuso hacía semanas y no había manera de repararlo. Este vuelo era su única opción, aunque le costara el alquiler del mes siguiente. Cuando estuvo a punto de levantarse para ir al baño con Martina, escuchó una voz masculina junto a ella. Disculpa, ¿te molestaría si intento algo? Alzó la vista y se encontró con un hombre elegante, de unos 30 años, vestido con un traje azul marino perfectamente ajustado, cabello oscuro peinado con cuidado y unos ojos azules que transmitían calma. Todo en él gritaba éxito y clase. Su reloj metálico brillaba bajo la tenue luz de la cabina. ¿Qué? Preguntó Laura, confundida. Tengo experiencia con bebés, respondió él con una leve sonrisa. Mi hermana tiene 3 y he aprendido un par de trucos. A veces solo necesitan un cambio de ambiente. ¿Te importa si intento calmarla? Laura dudó. Había aprendido a desconfiar, sobre todo de desconocidos que se acercaban con amabilidad repentina. Pero algo en su tono le hizo bajar la guardia. Vale, susurró, entregando con cuidado a Martina. Y ocurrió algo increíble. En cuanto la bebé se acomodó contra el hombro de ese hombre, su llanto empezó a disminuir hasta transformarse en un quejido leve y luego en silencio. Él la sostenía con seguridad y movía la mano en círculos sobre su espalda mientras tarareaba una melodía suave. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Laura, aliviada. Mucha práctica, dijo sin dejar de moverse con delicadeza. A veces solo necesitan un cambio de brazos. El ambiente en la cabina cambió. Algunos pasajeros, que antes observaban con molestia, ahora los miraban con curiosidad. La misma azafata de antes pasó y sonrió con aprobación. ¿Cómo se llama?, preguntó él. Martina, respondió Laura, mirándolo con más atención. Había algo en su cara que le resultaba familiar, pero no lograba ubicarlo. Yo soy Sergio, dijo él, con una sonrisa amable. Encantado de conocerlas. Gracias, de verdad, gracias. Estaba a punto de colapsar. No tienes que agradecer nada. Todos hemos estado ahí.
Quizá no con un bebé, pero sí en momentos donde todo parece demasiado. Mientras Martina se acomodaba, dormida, sobre su hombro, Laura sintió una oleada de alivio. Observó cómo la costosa chaqueta de Sergio se arrugaba bajo la cabeza babosa de su hija, pero él no parecía molesto. ¿Estás seguro de que no viajas en primera clase?, preguntó ella, extrañada. Sergio sonrió. Digamos que a veces me gusta cambiar de perspectiva. Laura se quedó pensativa, pero el cansancio empezaba a vencerla. El silencio del avión, el calor que irradiaba Sergio y el descanso de su hija le generaban una sensación de seguridad que hacía mucho no sentía. Debería cargarla yo, dijo con la voz pesada por el sueño. No te preocupes. Está bien aquí si tú quieres descansar un poco. Ella dudó, pero su cuerpo no aguantaba más. ¿Estás seguro? Por completo. Descansa. Laura cerró los ojos. Poco a poco, su cabeza se apoyó en el hombro de Sergio y cayó dormida, con Martina entre ambos. No sabía que aquel hombre había estado observándola desde que subieron al avión, ni que su nombre completo era Sergio Montes, CEO de una de las fundaciones más importantes del Reino Unido, y que ese encuentro cambiaría su vida para siempre. Laura se despertó con el anuncio del capitán, informando que estaban a media hora de aterrizar en Birmingham. Tardó unos segundos en ubicarse. Sentía calor, comodidad y un leve olor a colonia masculina. Entonces recordó, estaba recostada sobre el hombro de un desconocido. Se incorporó de inmediato, sus mejillas encendidas de vergüenza. Dios, lo siento muchísimo, murmuró, alejándose un poco. No puedo creer que me haya quedado dormida encima de ti. Debes pensar que estoy loca. Sergio se limitó a sonreír. No pasa nada. Estabas agotada. Lo entiendo perfectamente. Martina solo se despertó una vez y logré calmarla de nuevo. Laura aceptó a su hija, aún dormida, y la acomodó con delicadeza. Al verla tan tranquila, se sintió aliviada. Tenía semanas sin verla descansar así. No sé cómo agradecerte esto. Ha sido tan difícil últimamente. Todo se viene abajo y yo apenas logro mantenerme a flote. Las palabras salieron solas. Casi se arrepintió al instante. ¿Por qué le contaba eso a un desconocido? ¿Quieres hablar de eso?, preguntó él, con tono suave. Laura vaciló. No solía confiar en nadie. Mucho menos contar sus problemas. Pero algo en Sergio le daba confianza. Era como si lo conociera desde hace mucho, como si no la estuviera juzgando. Soy madre soltera, dijo finalmente, en voz baja. El padre de Martina desapareció cuando le conté que estaba embarazada. Trabajo en una cafetería en Edimburgo, casi siempre dobles turnos. Mi coche no funciona, debo 2 meses de alquiler y usé mis últimos ahorros para poder venir a la boda de mi hermana. Hizo una pausa para respirar, conteniendo las lágrimas. Y para colmo, Paula y yo llevamos años sin hablarnos. Me invitó solo porque nuestra madre le insistió antes de fallecer. No sé ni por qué estoy yendo. Tal vez porque es lo único que me queda. Sergio la miró con atención, sin interrumpir ni hacer gestos de lástima. Esperó a que ella terminara. Eso que haces requiere una fuerza inmensa, dijo al fin. Criar a una hija sola, seguir adelante a pesar de todo, y aún así intentar arreglar las cosas con tu familia. No es poca cosa. Laura lo miró con cierto escepticismo. No sabes nada de mí. Podría haber tomado malas decisiones que me llevaron hasta aquí. Puede ser, admitió. Pero te he estado observando desde que nos subimos al avión. Cómo te disculpas con cada pasajero, la paciencia que tuviste con Martina. El hecho de que estés yendo a una boda donde tal vez no te quieren, solo porque es tu hermana. Esas no son señales de malas decisiones. Eso es amor. Sus palabras calaron más hondo de lo que esperaba. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había dicho algo tan sincero sobre ella? ¿Y tú?, preguntó, cambiando el foco. No me has dicho a qué te dedicas.
Y aún no me explicas por qué un tipo que claramente puede pagar la primera clase está aquí sentado en la zona económica. Sergio se encogió de hombros. Trabajo en el sector empresarial. Y a veces prefiero sentarme aquí. Conoces personas más reales. La primera clase es cómoda, sí, pero es monótona. Eso sonó a una respuesta ensayada, observó ella. ¿Eres un tipo misterioso? ¿Debo preocuparme por haber dormido sobre el hombro de un completo desconocido? Él se rió. Te aseguro que no soy peligroso. Solo un hombre que intenta ayudar cuando puede. El avión comenzó su descenso. La voz del capitán pidió a los pasajeros que abrocharan sus cinturones y prepararan el equipaje de mano. Laura sintió un nudo en el estómago. El tiempo se le escapaba. Estaba a punto de separarse de Sergio, un hombre que en tan solo unas horas la había hecho sentir más vista y comprendida que nadie en años. Supongo que aquí es donde nos despedimos. Dijo ella, con una tristeza inesperada. No necesariamente, respondió él, buscando algo en el interior de su chaqueta. Sacó una tarjeta sencilla pero elegante, con su nombre impreso en letras sobrias y un número de teléfono. Si en algún momento necesitas algo, lo que sea, llama. Laura tomó la tarjeta con curiosidad. Al leerla, su rostro se transformó por completo. ¿Sergio Montes? ¿Eres el director de la Fundación Montes? Culpable, dijo él, sonriendo con cierta timidez. Incluso Laura, que no tenía tiempo para ver las noticias, había escuchado hablar de esa fundación. Ayudaban a madres solteras, ofrecían viviendas subsidiadas, becas, programas de empleo, todo con un enfoque muy humano. La organización era conocida por no tratar a la gente como números, sino como personas. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque quería que me conocieras como persona. No como el tipo que sale en los periódicos. Cuando la gente sabe quién soy, cambia. O esperan algo de mí, o dejan de actuar con naturalidad. Yo solo quería una conversación real. El avión aterrizó suavemente. Mientras todos se apresuraban a sacar sus pertenencias, Laura se quedó sentada, mirando la tarjeta entre sus dedos. No sabía si sentirse agradecida, confundida, o ambas cosas a la vez. Esto, dijo al fin. ¿Es una ayuda? ¿O una forma elegante de ofrecer caridad? Sergio la miró a los ojos. No es caridad. Es una oportunidad. Si tú la quieres. Mientras avanzaban por el pasillo hacia la terminal, Laura cargaba a Martina y pensaba en todo lo que había pasado. No sabía si estaba a punto de cambiar su vida para siempre, o si solo había sido un momento fugaz con alguien que jamás volvería a ver. Sergio caminaba a su lado, sin intentar imponer nada, pero tampoco con prisa por irse. Cuando llegaron al área de recogida de equipaje, su móvil comenzó a vibrar. Él lo miró con expresión resignada. Debo tomar esta llamada. Problemas de trabajo. Se alejó unos pasos. Laura observó cómo cambiaba su expresión, su postura, era evidente que entraba en modo profesional. Algunos hombres de negocios en la zona lo reconocieron y comenzaron a hablar entre ellos, señalándolo. Sí, estoy al tanto de la situación, decía Sergio con voz firme. Pero no pienso aprobar nada hasta revisar personalmente cada caso. Estamos hablando de familias, no de números. No permitiré que rechacen a una madre soltera por tecnicismos absurdos. Laura sintió cómo se le aceleraba el corazón. ¿Había escuchado bien? Cuando colgó, Sergio volvió con ella como si nada. ¿Todo bien?, preguntó él. Pero Laura lo miraba con una mezcla de sorpresa e incomodidad. Ese programa de viviendas para madres solteras. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando? 3 años, respondió él sin sospechar nada. Ya hemos ayudado a cientos de familias. Es uno de los proyectos que más nos enorgullece. ¿Y cómo seleccionan a las personas? Tenemos equipos de asistencia social, contactos en centros comunitarios. ¿Por qué lo preguntas? Laura lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Me estuviste evaluando? ¿Desde el principio? Sergio frunció el ceño, confuso.
Me escuchaste hablar de mis problemas, de mi situación, y justo tú diriges una organización que ayuda a personas como yo. ¿Fue casualidad que te sentaras a mi lado? No planeé nada, Laura, ¿y por qué no dijiste nada? ¿Por qué esperaste hasta ahora para darme esta tarjeta? Sergio dio un paso hacia ella, con expresión genuina. Porque quería ayudarte como persona, no como empresario. Porque me importaste tú, no tu situación. Pero Laura ya no escuchaba. Se dio media vuelta, sintiendo como las dudas y la humillación la embargaban. No puedo creerlo, dijo Laura, caminando apresurada por la terminal, con Martina aún en brazos y la tarjeta de Sergio arrugada entre sus dedos. Me sentí tan tonta. Sergio la seguía con pasos firmes, manteniendo distancia para no incomodarla más. Laura, por favor, escúchame un segundo, insistió él. ¿Qué más hay que escuchar? Se giró, deteniéndose de golpe. ¿Qué fue todo esto? ¿Una especie de experimento social? ¿Un estudio de campo? ¿A cuántas madres vulnerables has abordado en vuelos económicos? Sergio la miró a los ojos, con una mezcla de tristeza y sinceridad. Eso no fue lo que pasó. No tenía idea de que te ibas a sentar a mi lado. Y créeme, no suelo acercarme a nadie en los vuelos, pero verte luchar así, simplemente no pude quedarme quieto. ¿Y justo tenías experiencia con bebés? ¿Justo sabías cómo calmarla? ¿Justo eres el CEO de una fundación que ayuda a mujeres como yo? ¿Y si simplemente fue eso? Preguntó él. ¿Un encuentro fortuito que tenía que suceder? Laura lo miró fijamente, sintiéndose vulnerable de nuevo. Durante el vuelo, se había permitido ilusionarse. No solo por la ayuda con su hija, sino por el trato humano, por la forma en que él la hizo sentirse valiosa. Y ahora todo eso se sentía empañado por la idea de que había sido seleccionada. Que no fue algo genuino. Mira, Sergio, dijo, con voz baja pero firme. Yo no necesito limosnas disfrazadas de oportunidades. No soy un caso de estudio ni una historia bonita para poner en tu página web. Solo soy una mujer haciendo lo que puede con lo poco que tiene. No es así, intentó decir él. Tengo que irme, lo interrumpió ella, caminando de nuevo sin mirar atrás. Mi hermana me espera. Ya fue suficiente escena por un día. Sergio la vio alejarse, la figura de Laura perdiéndose entre el flujo de pasajeros, con Martina en brazos y una rabia dolorosa que podía sentir incluso desde la distancia. 2 días después, Laura estaba sentada en la cama de su deprimente habitación de motel. El lugar era incluso peor de lo que imaginó. Paredes manchadas, una alfombra vieja y un calefactor que hacía más ruido que calor. Martina dormía junto a ella en la cama, finalmente tranquila después de otra noche difícil. Sobre sus piernas, Laura tenía extendido su único vestido presentable, un sencillo modelo azul que había usado en entrevistas de trabajo, en el funeral de su madre, y que ahora planchaba con las manos, tratando de alisarlo para la boda. Un mensaje en su teléfono rompió el silencio. Era de su hermana Paula. La cena de ensayo es a las 7, aún vienes mañana a la boda, ¿no? El mensaje era cordial, sin una pizca de cercanía. Laura lo leyó varias veces antes de responder simplemente, sí, estaré ahí. No le dijo que llevaba 2 días sin saber si tendría el valor de presentarse. Tampoco mencionó que, desde aquel vuelo, no había dejado de pensar en Sergio. En cómo la miró. En lo que dijo. En cómo hizo dormir a Martina con tanta naturalidad, y en todo lo que vino después. El sonido de 3 toques en la puerta la sacó de sus pensamientos. Se levantó y miró por la mirilla. Su sorpresa fue mayúscula. ¿Paula? Abrió con expresión incrédula. ¿Qué haces aquí? Su hermana, impecable como siempre, vestía un abrigo color crema y tacones bajos. Entró al cuarto observando con una mezcla de incomodidad y culpa. Vine a hablar contigo antes de mañana. Tenemos que aclarar algunas cosas. Laura cruzó los brazos, a la defensiva. ¿Qué pasa? ¿Vienes a decirme que no debería ir? ¿Que voy a arruinar tu boda con mi sola presencia? No, no es eso,
respondió Paula, sentándose en la única silla del cuarto. Estoy aquí para disculparme. Y para contarte algo que tal vez te haga ver las cosas de otra manera. Laura no supo qué decir. Su hermana siempre había sido la fuerte, la organizada, la que tomaba decisiones. Jamás la había escuchado disculparse. Hace 2 años, cuando discutimos por tu embarazo, dije cosas horribles, comenzó Paula. Te juzgué. Te hice sentir que estabas arruinando tu vida, y lo siento mucho. Lo recuerdo muy bien, dijo Laura con voz apagada. Lo que no sabes, continuó Paula, mirando al suelo. Es que en ese momento yo también estaba embarazada. Laura la miró con sorpresa. ¿Qué? Sí. Michael y yo llevábamos meses intentándolo. Y cuando supe que tú ibas a tener un bebé sin buscarlo, me llené de rabia. Sentí que tú tenías algo que yo deseaba con todas mis fuerzas. Hizo una pausa, secándose una lágrima. Perdí al bebé 2 semanas después de nuestra pelea. Y en lugar de llamarte, me cerré. Me dediqué a planear esta boda, al trabajo, a fingir que todo estaba bien. Pero la verdad es que pasé estos 2 años cargando ese dolor y mi envidia. Hoy quiero pedirte perdón por eso. Ambas hermanas se quedaron en silencio, procesando palabras que habían tardado años en decirse. Laura le tomó la mano. Por primera vez en mucho tiempo, Paula no se apartó. Lo siento, Paula, susurró. Ojalá hubiera sabido todo esto. Habría estado allí para ti. Y eso no es todo, agregó Paula, con una expresión repentina de urgencia. Ayer, un hombre llamó a mi oficina. Buscaba contactarte. Dijo que era urgente. El corazón de Laura dio un vuelco. ¿Sergio? Sí. Me dijo que ustedes se conocieron en un vuelo y que había habido un malentendido. Cuando supo que era tu hermana, me pidió vernos en persona. ¿Te reuniste con él? Sí. Y Laura, necesita saber lo que me dijo. Está enamorado de ti. ¿Qué? Susurró Laura, sintiendo que se le escapaba el aliento. Eso mismo le dije yo. Que era una locura. Que apenas se conocieron. Pero entonces me habló durante casi media hora de ti. De cómo Martina se durmió en sus brazos, de lo fuerte que eres, de cómo le recordaste por qué hace lo que hace. Laura se llevó la mano a la boca. Las lágrimas le corrían sin que pudiera detenerlas. Dijo que ha tratado con muchas personas, pero que contigo fue diferente. Que no quería ayudarte como CEO, sino como Sergio. Que nunca se había sentido así. Pero yo fui horrible con él, murmuró Laura. Lo rechacé. Lo acusé de usarme, él lo entiende, dijo Paula con ternura. Me dijo que no te culpa. Que sabe que has pasado por mucho. Que solo quería una oportunidad para explicarse y que si decides no buscarlo, lo entenderá. Pero que tenía que intentar encontrarte, aunque fuera una vez más. ¿Dónde está ahora? Aquí en Birmingham. Se está quedando en el hotel donde es la recepción. No ha querido irse. Está esperando, por si acaso decides escucharlo. Laura no respondió. Solo abrazó a su hija, que dormía plácidamente. Su corazón latía con fuerza. No sabía qué hacer, pero por primera vez en mucho tiempo, una parte de ella quería arriesgarse. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra tocino en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. La noche siguiente, Laura se encontraba en el pasillo frente al salón de eventos del hotel. Respiraba con dificultad mientras miraba a través de las puertas de cristal. Desde ahí, se veía la recepción de la boda en pleno apogeo. Paula, con su vestido blanco, reía mientras bailaba con su esposo. Todo lucía perfecto, mesas con manteles de encaje, arreglos florales con rosas blancas, luces cálidas colgando del techo. Y, entre los invitados, lo vio. Sergio estaba sentado al fondo, en una mesa apartada. Vestía un smoking negro impecable. Sus ojos, como si la hubieran estado buscando durante toda la noche, se encontraron con los de ella de inmediato.
No había sorpresa en su expresión, solo una esperanza silenciosa. Laura dudó. Llevaba puesto un vestido verde esmeralda que Paula le había prestado. Nunca había usado algo tan bonito. Martina estaba en la habitación del hotel con la niñera, durmiendo profundamente. Por primera vez en días, Laura estaba sola y podía elegir. Podía dar media vuelta y marcharse. O podía entrar. Sergio se levantó lentamente de su asiento. Caminó hacia ella sin apartar la vista. Cuando llegó a la puerta, no la abrió. Esperó. Laura lo observó un instante más, respiró hondo y empujó la puerta. Tenía miedo de que no vinieras, dijo él, su voz apenas por encima del susurro. Yo también tenía miedo, admitió Laura. Pero alguien me recordó que tener miedo no significa que no seas valiente. Significa que haces lo correcto, aunque estés aterrada. Sergio asintió. Debí haberte dicho desde el principio quién era, pero tenía tanto miedo de que pensaras que todo lo que hacía era por compasión o por trabajo, cuando lo único que quería era conocerte. Desde el momento en que Martina se quedó dormida en mis brazos y tú apoyaste tu cabeza en mi hombro, supe que algo había cambiado en mí. Sergio, empezó ella, pero él levantó una mano suavemente, pidiendo que lo dejara terminar. No quiero ayudarte porque seas una historia triste. Quiero caminar a tu lado porque eres la mujer más fuerte que he conocido. Quiero estar con Martina, no porque necesite una figura paterna, sino porque la amo como si ya lo fuera. Quiero despertar cada día sabiendo que tengo la oportunidad de construir algo verdadero contigo. Quiero amarte sin condiciones, sin expectativas. Solo quiero estar. Las palabras de Sergio calaron en cada rincón del corazón de Laura. Durante tanto tiempo había cargado con el peso de hacerlo todo sola. Había aprendido a no confiar, a no esperar. Y ahora este hombre, que podía tenerlo todo, solo quería algo tan simple como compartir su vida con ella y su hija. Yo también te quiero, susurró Laura, sintiendo cómo las lágrimas brotaban sin que pudiera detenerlas. Y creo que empecé a enamorarme desde ese momento en el avión. Pero tenía miedo. Miedo de creer, de confiar, de que fuera mentira. Y por eso casi lo arruinó todo. Sergio sonrió. No una sonrisa casual ni educada. Era una de esas sonrisas sinceras, que nacen desde dentro, cargadas de alivio. No lo arruinaste. Estás aquí. Él se acercó un poco más. Sus manos tocaron suavemente el rostro de Laura, acariciando sus mejillas húmedas. Nunca tienes que temer conmigo. Nunca. Todo lo que quiero es demostrarte cada día lo importantes que son tú y Martina para mí. Lo sé, dijo ella, entre lágrimas. Y esta vez, estoy dispuesta a arriesgarme. Sergio se inclinó y la besó con delicadeza, como si temiera romper ese instante mágico. Laura sintió como el mundo a su alrededor se desvanecía. Ya no había boda, ni invitados, ni luces, ni música. Solo ellos dos. Cuando el beso terminó, Sergio tomó su mano. ¿Te gustaría bailar? Ella sonrió. Creía que nunca lo ibas a preguntar. Entraron juntos al salón, donde Paula los recibió con una mirada cómplice. La música seguía, y las luces titilaban como estrellas. Sergio la llevó al centro de la pista. No eran los novios, pero en ese momento todos los ojos estaban sobre ellos. Y a Laura no le importó. No porque quisiera atención, sino porque por fin entendía lo que significaba sentirse completa. Esa noche, bailaron como si fueran los únicos en la sala. Hablaron, rieron, se abrazaron. Cuando la recepción terminó y los últimos invitados se marchaban, Laura y Sergio se quedaron sentados bajo las luces apagadas del salón, tomados de la mano. ¿Qué pasará ahora?, preguntó ella, con voz suave. Lo que tú quieras, respondió él. No tienes que decidirlo todo hoy. Solo saber que aquí estaré, esperando cada paso que quieras dar. Quiero conocerte más. No al CEO. A ti. Y yo a ti. Aunque creo que ya conocí lo más importante de ti en ese vuelo. ¿Mi cansancio? Tu fuerza.
Laura apoyó su cabeza en su hombro, como lo hizo aquella noche en el avión. Quizás, esta sí es una historia de película, dijo ella con una sonrisa. Tal vez, dijo él. Pero no de las que terminan con un beso. Esta historia apenas comienza. El día después de la boda, el sol se filtraba por la ventana de la habitación del hotel. Laura se despertó lentamente, y por un momento pensó que todo había sido un sueño. Pero ahí estaba Martina, dormida a su lado con una sonrisa en el rostro. Y en la mesa de noche, junto a la cuna portátil que el hotel les había facilitado, estaba una pequeña tarjeta escrita a mano. Estoy abajo. No hay prisa. Te invito a desayunar. Sergio. Laura sonrió. No tenía la menor idea de lo que iba a pasar con su vida a partir de ese momento, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. Sintió paz. Se arregló rápidamente, peinó su cabello con las manos, y colocó a Martina en su sillita. Bajó en el ascensor directo al restaurante del hotel. Y ahí estaba él. Sergio, con una taza de café en la mano y una sonrisa que le iluminaba el rostro apenas la vio. Pensé que tal vez te ibas a arrepentir, dijo él, poniéndose de pie para saludarla. Me desperté tan bien, que por un momento pensé que había soñado todo, respondió Laura. Se sentaron a desayunar. Hablaron de cosas sencillas. De la música que les gustaba. De lo que cada uno hacía cuando necesitaba desconectar. De cómo había sido la infancia de cada uno. Fue la primera vez que Laura se permitió hablar con él sin miedo, sin sospechas, sin prejuicios. ¿Sabes qué es lo que más me gustó de ti?, dijo Sergio mientras untaba mantequilla en una tostada. Que nunca me trataste como a alguien especial. Me hablaste como si yo fuera uno más. Como si mi historia valiera tanto como la tuya. Es que eso es lo que eres, dijo ella sin pensarlo demasiado. Un tipo que ayuda a calmar a un bebé en medio de un vuelo. Uno que se arruga su traje sin que le importe. No me importó tu tarjeta ni tu cargo, me importaste tú. Sergio la miró con ternura. Entonces déjame mostrarte mi mundo. Quiero que lo veas todo. Y si no te gusta, nos quedamos en el tuyo. Pero si quieres, podemos crear uno nuevo juntos. Laura bajó la mirada, pensativa. ¿Y si no encajo? ¿Y si esto es demasiado rápido? ¿Y si sí encajas?, replicó él. ¿Y si lo que más necesitas no es correr, sino parar? Parar de pelear con todo, de defenderte de todos. ¿Y si esta vez solo necesitas dejarte cuidar? Laura no respondió. Solo asintió. Porque lo entendía. Porque lo sentía también. Porque, aunque la vida le había enseñado a ser fuerte, ya no quería serlo todo el tiempo. Quería, por una vez, confiar. Una semana después, Laura regresó a Edimburgo. Sergio la acompañó al aeropuerto. Habían decidido que, por ahora, cada uno seguiría en su ciudad. Pero con planes. Planes reales. No de promesas vacías, sino de acciones concretas. Te ayudaré con el piso, dijo él antes de que abordara. No es por lástima. Es para que Martina tenga calefacción este invierno. Lo haría aunque no estuvieras en mi vida. ¿Y si te digo que no?, le preguntó ella con una sonrisa desafiante. Entonces igual iré y pondré el calentador yo mismo. Ambos rieron. Se abrazaron. No se dijeron adiós. Solo nos vemos pronto. Durante las semanas siguientes, Laura empezó a ver cambios. Una mujer del ayuntamiento se puso en contacto con ella para ofrecerle ayuda con el alquiler atrasado. Una nueva cuna llegó a su puerta, junto con una carta anónima con letra familiar. Para la niña que duerme como un ángel. Sergio y ella hablaban todos los días. Videollamadas, mensajes, fotos. Cada noche, él le contaba un cuento a Martina por teléfono. Y la bebé sonreía al escuchar su voz. En su corazón, Laura sentía que algo importante estaba creciendo. No era solo amor. Era respeto. Admiración.
Y un profundo agradecimiento que iba más allá de cualquier ayuda económica. Él la había visto. De verdad. No como una madre desesperada, sino como una mujer valiente que solo necesitaba una oportunidad. Una noche, después de acostar a Martina, Laura recibió una videollamada. Era Sergio, con una sonrisa enorme. «Tengo algo que preguntarte». «Sí. Tengo una reunión en Edimburgo dentro de 3 días. Estaré solo una noche, pero me preguntaba si querrías, no sé, cenar conmigo». «Formalmente». ¿Una cita? Sí. Con vestido, velas, y sin bebé. Suena arriesgado. No he tenido una cita desde antes de quedar embarazada. Entonces estamos igual. ¿Aceptas? Laura sonrió. Acepto. La noche de la cita llegó y Laura no podía dejar de mirarse al espejo. Paula le había enviado otro vestido, uno burdeos, ajustado en la cintura, elegante y sencillo. Llevaba el cabello suelto y un brillo discreto en los labios. Su vecina se ofreció a cuidar a Martina. Todo estaba listo. Sergio la recogió en la entrada de su edificio. Vestía un traje gris oscuro y una corbata azul. Se veía increíble, pero lo más impresionante era la forma en que la miraba. «Estás preciosa», le dijo, como si fuera la primera vez que la veía. Cenaron en un pequeño restaurante frente al río. Hablaron por horas. Esta vez, no sobre problemas ni planes. Solo se dedicaron a disfrutarse. Al final de la velada, cuando él la acompañó de regreso a casa, se detuvieron frente a la puerta. «Gracias», dijo ella. «Por esta noche. Por no rendirte. Gracias a ti, por darme una oportunidad». Y entonces, sin más palabras, se besaron. No como aquel beso en la boda, cargado de emoción. Esta vez fue tranquilo, suave. Como si dijeran esto es real. Laura entró a casa con una sonrisa. Su vecina la recibió con una sonrisa cómplice. Martina se durmió como un ángel, le dijo. Gracias, respondió Laura, mirando a su hija dormida. Creo que todo está empezando a cambiar. Los meses siguientes trajeron más encuentros. Sergio viajaba a Edimburgo cada semana. A veces por trabajo, otras solo para verlas. Laura también lo visitó en Birmingham. Conoció sus oficinas, su mundo, su equipo. Todos la trataban con respeto, pero no por ser la novia del jefe, sino porque él se encargaba de dejar claro que no era una diferencia de poder, sino una relación de iguales. Martina empezó a reconocerlo. Cuando él llegaba, alzaba los brazos con una sonrisa y gritaba «Seo», como si su nombre no importara, solo su presencia. Un día, durante una tarde tranquila en el parque, mientras Martina dormía en su carrito, Sergio tomó la mano de Laura. ¿Alguna vez pensaste que algo así te pasaría? ¿Estar en un parque con un hombre que me ama y una hija feliz? Dijo ella, pensativa. Nunca. Siempre soñé con algo así, pero no creí que fuera para mí. Pues lo es. Y quiero que sepas que esto no termina aquí. No es solo una historia de amor bonita. Quiero formar una familia contigo. Si tú quieres también. Laura lo miró. No había miedo en sus ojos. Solo certezas. Quiero eso. Quiero todo. Hagamos otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios, escriban la palabra paleta. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. Un año después, Laura se encontraba en la cocina de su nuevo piso, decorando una pequeña tarta de cumpleaños mientras Martina jugaba en el suelo con bloques de madera. La niña ya caminaba y hablaba con palabras sueltas, entre ellas mamá, Pani, por supuesto, Sergio. El lugar donde vivían ahora era muy diferente al pequeño estudio de antes. Tenía 2 habitaciones, ventanas grandes por donde entraba la luz y un balcón desde donde se podía ver el parque. No era lujoso, pero era cálido, seguro y sobre todo suyo. Porque Sergio, lejos de imponerle nada, le había ayudado a encontrar un lugar que ella pudiera llamar hogar. Ese día celebraban el segundo cumpleaños de Martina.
Era una reunión pequeña, solo con algunas amistades nuevas, la vecina de siempre y por supuesto, Sergio, quien llegaría en cualquier momento desde la oficina. Laura, con el delantal puesto y algo de harina en la mejilla, se sentía completamente distinta a la mujer que había subido agotada a un avión con una bebé llorando un año atrás. Tocaron el timbre. Martina corrió como pudo hasta la puerta, tambaleándose, y gritó, «Seo». Sergio entró con una caja envuelta en papel brillante y una gran sonrisa en el rostro. «¡Feliz cumpleaños, princesa!», exclamó, levantándola en brazos y llenándola de besos. Laura los observaba desde la cocina, sin decir nada por unos segundos. A veces, en los momentos más simples, se daba cuenta de lo mucho que su vida había cambiado. Cuando terminó la comida, apagaron las luces, y entre todos cantaron el cumpleaños feliz con una vela encendida en la pequeña tarta casera. Martina no entendía del todo lo que pasaba, pero aplaudía feliz. Después de la celebración, con los invitados ya fuera, Sergio y Laura se quedaron recogiendo juntos. Martina dormía plácidamente, agotada por el día. «Ha sido un buen año», dijo Sergio, guardando los platos. «Más de lo que imaginé alguna vez», respondió Laura, colocando los vasos en el fregadero. Se quedaron un rato en silencio, disfrutando de la calma. Luego, Sergio sacó del bolsillo una pequeña cajita de terciopelo. Laura lo miró sorprendida. «No es lo que piensas», dijo él enseguida, con una sonrisa tímida. «Aún no. Pero es importante». Abrió la caja y adentro había una pequeña llave. Laura la tomó sin entender del todo. «¿Una llave?» «De nuestra casa. De la que quiero que elijamos juntos. Este piso ha sido perfecto para empezar, para tener nuestro espacio, pero quiero que construyamos algo nuestro. Tú, yo y Martina. Quiero que elijamos el color de las paredes, los cuadros, las macetas, todo. Sin prisa. Solo cuando estés lista». Laura apretó la llave en su mano. No por el objeto en sí, sino por lo que significaba. No era una propuesta disfrazada, ni una presión. Era una invitación. Una oportunidad. «Te amo», le dijo, con los ojos brillando. «Y yo a ti. Cada día más». Sergio la abrazó por la cintura, apoyando su frente contra la de ella. «Gracias por dejarme entrar en tu vida», susurró. «Y por enseñarme lo que de verdad importa». Meses más tarde, se mudaron a una casa pequeña pero luminosa a las afueras de Birmingham. Tenía un jardín trasero donde Martina podía jugar, una habitación extra que Laura decidió convertir en su rincón de lectura, y una cocina donde ambos preparaban desayunos en pijama mientras escuchaban música suave por las mañanas. Laura encontró un nuevo trabajo, esta vez como asistente en una fundación local que apoyaba a mujeres con hijos en situación de vulnerabilidad. No lo hizo por obligación, ni por agradecimiento. Lo hizo porque ahora quería estar del otro lado. Ayudar a otras como ella. Y lo más importante, lo hizo por decisión propia. Sergio, aunque seguía al frente de su organización, comenzó a delegar más responsabilidades para dedicar tiempo real a su nueva familia. Nunca impuso, nunca decidió por los tres. Todo lo hacían juntos. Un sábado por la tarde, mientras paseaban por el parque donde solían ir al principio, Laura se detuvo y dijo: «¿Recuerdas el vuelo? ¿Aquella noche? ¿Cómo olvidarlo?», dijo él, sonriendo. «Tenías el cabello recogido con prisas, llevabas una mochila enorme, y tu cara decía, no puedo más. ¿Y aún así decidiste acercarte? Porque tu mirada decía algo más, pero no voy a rendirme». Laura sonrió. «¿Sabes qué fue lo que me hizo cambiar de opinión? Lo que me hizo confiar en ti, a pesar de todo lo que había vivido. ¿Qué? Que no trataste de salvarme. Solo estuviste ahí. Y eso es todo lo que necesitaba». Sergio tomó su mano. Martina corría delante de ellos, riendo. El viento movía las hojas de los árboles, y el sol empezaba a ocultarse, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. «A veces, lo único que necesita una persona es eso», dijo él.
Alguien que no la deje sola cuando más lo necesita. Laura lo miró con ternura, con amor, con la certeza de que esa historia que empezó con un vuelo incómodo se había convertido en su viaje más importante. Y mientras caminaban juntos, sin prisas, sin planes a largo plazo pero con un presente lleno de sentido, supieron que esa era su historia. Una de esas que no necesitan títulos ni finales felices perfectos. Porque era real. Porque había nacido del dolor, de la esperanza, de la valentía. Y porque lo más importante no fue cómo comenzó, sino cómo decidieron construirla día a día. ¿Te das cuenta de que esta historia la podrían contar en una película? Bromeó Laura mientras tomaba a Martina en brazos. Que lo hagan, respondió Sergio. Pero que la cuenten bien, sin exageraciones. Solo con la verdad de lo que es amar sin condiciones. Laura asintió. Porque al final, lo único que importa, es amar bien. Y ser valiente para empezar otra vez, completó él. Aunque tengas miedo. Aunque tengas miedo, repitieron los dos al mismo tiempo, entre risas. Y así, con Martina entre ellos, siguieron caminando por ese sendero, sabiendo que lo que habían construido no era perfecto, pero sí suyo. Y que el amor, cuando es honesto, puede surgir incluso en el lugar más inesperado. Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y dejar tu comentario calificando la historia del 0 al 10. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo historias como esta.